Turno muerto. Me llamo Marco y en 2014 tenía 26 años. No era enfermero ni médico. Entré por la puerta lateral del Hospital Psiquiátrico La Cañada, a las afueras de Pachuca, con un contrato de auxiliar nocturno en archivo y apoyos. Eso significaba correr historias clínicas, llevar bitácoras, pasar recados y, a veces, dar una mano en lo que hiciera falta cuando faltaba alguien en la guardia. Era trabajo de sombra. Nadie recuerda el nombre del que mueve las carpetas, pero todos notan cuando falta. El hospital era un cuadrado viejo con 3 pabellones, A para hombres en crisis, B para mujeres, C para estancias largas. En medio, un patio con jacarandas que parecían violetas apagadas de noche. El olor era mezcla de cloro, humedad y una colonia barata que usaban para dar ánimo. Fluorescentes que parpadeaban, puertas con ventanas redondas, un reloj detenido en el pasillo del C desde antes de que yo llegara, siempre marcaba las 3:13. Dicen que nadie había logrado echarlo a andar de nuevo. Yo no creía nada. A esas cosas les llamaba descuidos. Conocí a Julián en mis primeras guardias. No era empleado, era paciente crónico con periodos de lucidez claros y unos hundimientos que lo dejaban días enteros viendo el suelo. Cuando estaba bien pedía una escoba. Decía que barrer le quitaba el ruido. Lo dejaban hacerlo en el pasillo del C, con una paciencia extraña, como si aquel movimiento repetido le ordenara la cabeza. Lo hacía bien, recogía migas invisibles y alineaba su recogedor con una exactitud de militar. Yo pasaba y él apenas alzaba la mirada. «Buenas noches, don Julián», decía a veces por cortesía. Él asentía. Nada más, la noche que lo vi por última vez llovía a intervalos, como si las nubes nos midieran. Había pocas camas nuevas en urgencias, la guardia estaba tranquila. La enfermera de control, Tere, me pidió revisar el censo del C y anotar quién dormía en qué cama. Iban a mover 2 pacientes por reforma de baños. Crucé con las carpetas pegadas al pecho para que no se mojaran y, al llegar al pasillo, lo vi, el carrito de limpieza al fondo, la cubeta con agua y Julián empujando la escoba hacia mí, sin verme, con su paso habitual. Los fluorescentes vibraban sobre su calva brillante. Al rebasarme, noté que la camisa estaba seca pese al agua que escurría de la cubeta. Y que el reloj de pared, el que siempre estaba detenido, pareció temblar en su cristal como si hubiera alguien detrás soplando. No me detuve. Hice el pase de camas, marqué 2 cambios y regresé por donde vine. En el patio central, bajo la sombra de las jacarandas, había 6 personas reunidas, caras serias, veladoras apagadas por la brisa. Se asomaban al pasillo del C, pero nadie entraba. Pensé en un trámite, en una visita tardía de familiares. Dejé las carpetas y fui a control. Tere completaba la bitácora. Le conté lo del censo y de paso mencioné que Julián andaba barriendo. ¿Julián? No levantó la vista. Sí, el del pasillo del C, ahorita lo acabo de ver. Tere dejó de escribir. La pluma quedó suspendida. No bromees, Marco. Julián falleció el domingo. Me reí por reflejo, como quien oye algo evidentemente equivocado y no quiere ser grosero. Le repetí lo que acababa de ver. Entonces noté las veladoras en la ventanilla de control, un vaso con café negro, una estampita de San José y un sobre amarillo con una firma temblorosa. Tere giró la pantalla del censo. Herrera, Julián, alta definitiva, 20 de julio de 2014. No supe qué decir. Me excusé con una tontería, que quizá había otro, que sería un camillero, que a esa distancia todos se parecían. Tere me dejó solo con la pantalla volteada, la fecha clavándose como una tachuela. Volví al pasillo. No iba a preguntar por respeto a la familia, pero el impulso de verificar, de poner en orden lo que mi cabeza negaba, me empujó. El carrito ya no estaba. La cubeta tampoco. Había, sin embargo, un rastro húmedo sobre el mosaico, como de trapeador mal exprimido, que nacía frente a la sala de contención del C y se perdía hacia la puerta clausurada del antiguo cuarto de terapia ocupacional. Esa puerta llevaba cerrada años, almacenaban ahí colchones viejos y cajas con batas desgastadas. Un candado oxidado sellaba la argolla. Aún así, del otro lado se escuchaba ese sonido bajo, familiar, cerdas arrastrando polvo. No dije nada. Llevé la mano al candado por inercia, sabiendo que no lo abriría. Estaba helado. El reloj de pared sobre mi cabeza,
el de las 3:13, hizo un chasquido leve. Miré de reojo, las manecillas no se movieron. El rastro húmedo se escurría por la grieta inferior de la puerta y se abría sobre mis botas en una pequeña lengua de agua que olía a cloro y metal. El pasillo estaba vacío. No había nadie que pudiera estar barriendo ahí adentro. Fui por la llave maestra que colgaba en control. Tere me preguntó a dónde iba. Le respondí que iban a mover colchones por la reforma del baño y que quizá ese cuarto tenía algo útil. Preferí no decir el resto. Ella negó con la cabeza, cansada, y regresó a la bitácora. Cuando encajé la llave, el metal hizo un eco raro, como si del otro lado la oquedad fuera más grande de lo que recordaba. El candado cedió. Empujé. La puerta resistió un instante con un gemido y luego, como si algo se hiciera a un lado, se abrió. Adentro había olor a polvo, humedad y desinfectante viejo. Los estantes de madera estaban inclinados, los colchones apilados como costillas, y en el centro, bajo un tubo fluorescente que parpadeaba, estaba el carrito de limpieza. La cubeta llena, la escoba apoyada. No había nadie. El piso, sin embargo, tenía franjas claras donde la escoba había pasado. Trazos rectos, insistentes. Seguí con la mirada el recorrido. Empezaba junto a la cubeta, daba una vuelta amplia a la habitación y terminaba frente a otra puerta interna, una más angosta, alto buró de metal a la izquierda, una cruz de cinta aislante negra sobre la hoja. Recordé que ese cuarto había sido una oficina cuando el hospital aún tenía voluntarios permanentes. Nadie lo usaba. Sin pensarlo, toqué la manija. Estaba tibia, como si alguien la hubiera soltado hace segundos. La abrí con cuidado. La oficina estaba vacía salvo por un escritorio metálico, una silla coja y un calendario de 2008 clavado con un alfiler. En la esquina, arriba, un altavoz desconectado. Y en la pared, al lado del calendario, el censo manual de ese año, nombres escritos con plumón, borrones de solvente, camas numeradas. Sobre la línea de la cama 17, un nombre tachado con fuerza, Herrera J. No había sonido ahora, salvo el zumbido del tubo. Pero la sensación de compañía era tan densa que me sudaron las manos. Sentí la necesidad absurda de poner algo en orden, de cuadrar cifras. Abrí el cajón del escritorio. Adentro había un puñado de clips, una estampita con un rostro sin ojos y, al fondo, un pedazo de papel cuadriculado con líneas hechas a regla, lista de tareas, barrer pasillos sea a las 21, lavar recogedor, dejar escoba recta. Reconocí la letra. Julián escribía con ese mismo pulso de albañil que copiaba de las etiquetas de las jeringas. Entonces lo oí de nuevo, ya no detrás, sino a mi lado, encima, abajo, el roce de cerda sobre mosaico. Saqué la cabeza. La cubeta estaba exactamente donde la había visto. El agua tembló y un círculo perfecto se formó en la superficie, como si alguien hubiera posado la escoba con suavidad. Me adelanté a tomarla, no sé por qué. Al hacerlo, sentí un tirón casi cariñoso que me enderezó las manos. El reflejo en el metal de la cubeta me devolvió mi cara pálida y, detrás, otra frente lisa, más baja, los pómulos marcados. Giré en seco. No había nadie. Quise salir. Empujé la puerta y, del otro lado, el pasillo me pareció un túnel. Al fondo, las 6 personas bajo la jacaranda seguían hablando en voz baja, espalda con espalda, como en una reunión que no termina. Ninguno miraba hacia acá. Dejé el carrito como estaba, cerré la oficina, cerré el cuarto, volví a colgar el candado, devolví la llave. En control, Tere me observó y por primera vez le conté lo justo, que había abierto el cuarto de terapia y que alguien había estado barriendo adentro. No dije quién. Ella apretó los labios. No abras esa sala en la noche, murmuró. Hay cosas que aquí siguen haciendo su turno. No discutí. Seguí con la guardia, llevé café, reacomodé carpetas, intenté ignorar el sonido leve que de cuando en cuando llegaba del C, ese arrastre que podía ser viento o memoria. 4 días después, por curiosidad o por necesidad, pregunté por la familia bajo la jacaranda. Me dijeron que eran de Julián, que habían venido a recoger sus cosas y a rezar. Nadie los dejó entrar al C, se quedaron fuera por protocolo. Yo había visto a Julián caminar entre ellos sin que lo miraran. Lo vi recoger una bolsa de plástico del suelo y llevarla al carrito con ese gesto de rutina que lo calmaba. Lo vi pasar a mi lado con la escoba pegando en el suelo, sin verme.
Tiempo después me cambié de trabajo. Aún así, cuando paso cerca de la cañada, bajo la ventana del coche si es de noche. No sé para qué. Quizá para escuchar. A veces, cuando la brisa viene del cerro y la lluvia se ha detenido, juro oír el raspón de una escoba en un mosaico que ya nadie limpia, el golpe suave de un recogedor contra el borde y el reloj de las 3:13, que nunca volvió a moverse, dar un clic pequeño, como de pase de lista. Y yo, que nunca creí, me descubro contando en silencio camas y nombres, como si con decirlos en orden pudiera mantener a alguien en su sitio. No sé si lo que vi fue un fantasma. Sé que hay hábitos que se quedan pegados a los muros, y que hay manos que no sueltan su herramienta ni cuando ya no están. Y sé que, en ciertos pasillos, a ciertas horas, hay turnos que nadie firma, pero que alguien sigue cumpliendo. En el C, a esa, a las 3:13, el piso siempre amanece un poco más limpio. Yo no lo digo por asustar. Lo digo porque lo vi, porque aún puedo oírlo y porque desde esa noche llevo conmigo, sin querer, una llave que no sirve para nada y aún así pesa como si abriera algo que prefiere seguir cerrado. El pabellón 9. No puedo olvidar el sonido de las puertas rechinando, como si el tiempo mismo estuviera enredado entre sus bisagras oxidadas. Desde el momento en que acepté el trabajo, sentí un inexplicable peso en el aire, como si cada pared del hospital estuviera impregnada de sufrimiento. El pabellón 9, ubicado en un ala apartada del complejo, había sido clausurado hacía ya varios años. Era una sección que solía albergar a los pacientes más perturbados, aquellos que eran considerados demasiado peligrosos incluso para otros internos. Se decía que, tras un incendio en 1975, el pabellón 9 había sido sellado debido a las múltiples muertes que ocurrieron allí. Sin embargo, a pesar de estar oficialmente cerrado, los vigilantes nocturnos reportaban con frecuencia haber visto sombras y escuchado risas en ese pabellón vacío. Nunca me había atrevido a investigar hasta esa noche. Mi ronda empezó como de costumbre, bajo la luz mortecina de las lámparas fluorescentes. Recorrí los pasillos largos y fríos, revisando los pasadizos y observando a los pacientes que dormían o murmuraban en sus camas. Todo parecía en calma hasta que llegué al ala sur. Allí, una risa aguda y escalofriante resonó desde la distancia. Me detuve en seco y el eco de la risa se desvaneció lentamente, como si fuera absorbido por las paredes. Me dirigí hacia el sonido, con la linterna en mano. La risa había provenido del pabellón 9. No debería haber nadie allí. Sentí el sudor frío deslizarse por mi nuca, pero algo, tal vez la curiosidad, tal vez la necedad, me empujó a seguir. Frente a la puerta de entrada del pabellón, me detuve un momento. Respiré hondo y giré la perilla, que estaba sorprendentemente fría. El interior del pabellón era un laberinto de sombras y escombros. El olor a humedad y podredumbre llenaba el aire y podía sentir el peso de la historia en cada rincón. Mientras avanzaba, escuché nuevamente la risa, esta vez más cercana, acompañada de un susurro incomprensible que parecía envolverme. De pronto, la vi. Al final del pasillo, una pequeña figura infantil, vestida con un camisón blanco, se mecía suavemente. Su risa resonaba como un eco distante, y sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber la poca luz que quedaba en la habitación. Me acerqué, casi sin darme cuenta de mis propios movimientos. Pero en cuanto extendí la mano, la figura se desvaneció en una nube de humo gris, dejándome solo en el pasillo vacío. Intenté calmarme y me dije que solo había sido una alucinación, producto del cansancio. Pero entonces, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Los pasos se intensificaron, rodeándome, como si decenas de pies invisibles estuvieran corriendo en círculos a mi alrededor. Mis instintos me gritaban que saliera de allí, pero mis pies parecían enraizados al suelo. Las paredes comenzaron a temblar y sentí una ráfaga de aire helado que me hizo estremecer. Las luces parpadearon y, en un instante, todo se sumió en la oscuridad. Me encontraba atrapado en un lugar que no debería existir, rodeado de presencias que parecían alimentarse de mi miedo.
Mis manos temblaban mientras intentaba encontrar el interruptor de mi linterna. Cuando finalmente lo logré, la encendí y dirigí el haz de luz hacia el pasillo. Ante mí se revelaron rostros espectrales, de ojos hundidos y bocas abiertas en un grito mudo. No podía moverme, el terror me había paralizado por completo. De alguna manera, encontré el valor para retroceder lentamente, evitando mirar directamente a las sombras que parecían seguir mis movimientos. Sabía que debía salir de allí, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. Entonces, al girar en una esquina, me encontré nuevamente con la niña. Esta vez, su expresión había cambiado. Ya no reía, sino que me miraba con una tristeza profunda, como si supiera algo que yo ignoraba. Extendió una mano hacia mí y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sé por qué, pero levanté mi propia mano, acercándome. Cuando mis dedos rozaron los suyos, una visión me inundó. Vi flashes de escenas del pasado, pacientes encadenados a las paredes, gritos de dolor, rostros deformados por el sufrimiento. Y, entre ellos, la niña, que se aferraba a una muñeca destrozada mientras lloraba. La visión fue tan intensa que me tambaleé hacia atrás, chocando contra una puerta entreabierta. Sin pensarlo dos veces, me deslicé por la abertura y corrí, sintiendo que los rostros y las manos me seguían, como si no quisieran dejarme escapar. Logré salir del pabellón y me encontré de vuelta en el pasillo principal. El aire allí era diferente, menos denso, menos opresivo. Pero todavía podía escuchar los ecos de los lamentos provenientes del pabellón 9. No quise mirar atrás, temiendo que la niña o alguna de esas sombras aún me estuviera observando. Nunca hablé de lo que vi esa noche y renuncié al trabajo poco después. Sin embargo, a veces, cuando cierro los ojos, veo su rostro, el de la niña. Siento su tristeza como un peso en mi pecho y recuerdo el toque frío de su mano, el eco de su risa. Desde entonces, el pabellón 9 sigue cerrado, pero algo me dice que, mientras exista, los gritos y las risas nunca cesarán. Me pregunto cuántos más han oído los susurros en esos pasillos abandonados y cuántos más se atreven a escuchar. El rostro en blanco. Me llamo Luis y trabajo como médico en un hospital psiquiátrico en Texas, uno de esos lugares que parecen estar atrapados en el tiempo, como si el edificio mismo se negara a avanzar con el mundo. Llevo casi una década aquí, tiempo suficiente para acostumbrarme a los gritos, al sonido hueco de pasos en corredores interminables, y a la opresiva sensación de soledad que se siente incluso cuando estás rodeado de personas. Aquí, los pasillos parecen consumir la luz, las paredes, de un color blanco sucio, absorben todo atisbo de esperanza. Todo empezó con una paciente nueva llamada Marlene. No llevaba ni una semana en el hospital cuando, una noche, me encontró en uno de los pasillos. Estaba pálida, temblando, sus ojos desorbitados y su voz apenas un susurro. Me agarró del brazo, sus dedos clavándose como garras en mi piel. «Doctor», balbuceó, mirando sobre su hombro. «Hay algo aquí». La enfermera sin rostro. Me miró como si esperara que yo le ofreciera alguna explicación o, al menos, una mentira reconfortante. Le dije que seguramente era una alucinación, que los medicamentos a veces causaban ese tipo de cosas, pero ella no me creyó. Marlene tenía la mirada de alguien que ha visto algo más allá de este mundo, y me estremecí. Días después, la vi yo mismo. Era de madrugada y el hospital estaba sumido en ese inquietante silencio que se parece tanto a la muerte. Me dirigía a revisar a uno de mis pacientes cuando, al girar en un pasillo, la vi. Estaba de pie, inmóvil, al final del corredor. Llevaba puesto un uniforme blanco como los de las enfermeras, pero algo en ella no estaba bien. Se suponía que el rostro debía ser visible a esa distancia, pero no había nada. Era completamente liso, como una máscara vacía, sin ojos, sin nariz, sin boca. La figura se desvaneció antes de que pudiera reaccionar, deslizándose en las sombras como un espectro. Me quedé congelado, tratando de convencerme de que había sido un juego de luces, una sombra proyectada por alguna lámpara. Pero algo en el aire, una opresión que se apoderó de mi pecho,
me hizo saber que no era así. A la mañana siguiente, los rumores se extendieron. Los pacientes hablaban de la enfermera sin rostro, susurrando entre ellos, describiendo cómo la veían caminar en las noches, cómo se asomaba por las ventanas de sus habitaciones, sin decir palabra. Traté de reprimir esos rumores, asegurándome de que no se propagaran entre el personal, pero parecía inútil. Aquella figura se había convertido en un fantasma colectivo, un símbolo de algo que ninguno de nosotros podía entender, pero todos sentíamos. Con el paso de las semanas, la situación empeoró. Uno de mis pacientes, un hombre llamado David que llevaba más de 10 años internado, empezó a tener episodios de pánico nocturno. Decía que la enfermera se le aparecía cada noche, quedándose de pie junto a su cama, mirándolo. Y cuando se despertaba, aunque solo hubiera oscuridad a su alrededor, podía sentir el vacío de su rostro observándolo. Decidí hablar con el director del hospital, un hombre frío y pragmático que se burló de mi preocupación, asegurando que era solo histeria colectiva. No obstante, aceptó mi propuesta de instalar cámaras en los pasillos, a modo de prueba. Las colocamos en zonas estratégicas, y yo mismo revisaba las grabaciones cada noche, obsesionado con la idea de descubrir alguna evidencia que confirmara o negara la existencia de aquella enfermera sin rostro. Las primeras noches no captamos nada inusual. Pero una madrugada, mientras revisaba las grabaciones, vi algo que me dejó sin aliento. En uno de los videos, justo en el minuto 3 de la madrugada, apareció la figura. Su presencia era sutil, como una sombra que se mueve ligeramente fuera de foco, pero al detener el video y acercarme, no había duda. La figura estaba ahí, con su uniforme blanco y su rostro inexpresivo, deslizándose sin sonido alguno por el pasillo. Fue en ese momento cuando la situación comenzó a desbordarse. Los pacientes se negaban a salir de sus habitaciones por la noche. Algunos se refugiaban en los rincones, con los ojos cerrados, murmurando plegarias, como si eso pudiera protegerlos de lo inevitable. Empecé a dudar de mi cordura. Cada vez que me veía en un espejo, sentía como si su rostro liso estuviera detrás de mí, acechándome, esperando a que yo estuviera solo. Recibí reportes de otras enfermeras y personal del hospital que aseguraban haber visto la figura en los pasillos. Algunos incluso pidieron transferencias, incapaces de soportar la tensión. Aquella presencia se había convertido en parte del hospital, una sombra que nos envolvía y consumía a todos poco a poco. Una noche, mientras recorría el pasillo del ala sur, uno de los lugares menos transitados, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me detuve en seco y entonces la vi, más cerca que nunca. Estaba frente a mí, tan cerca que podía extender la mano y tocarla, si me atreviera. El aire estaba cargado, pesado, como si el espacio mismo se retorciera a su alrededor. No podía respirar y, por un segundo, pensé que estaba a punto de morir ahí, solo, frente a aquella abominación. Luego, se desvaneció. Mis colegas empezaron a notar mi cambio de comportamiento. Dejé de dormir, mis manos temblaban constantemente y el miedo me corroía desde dentro. Nadie me creía del todo, aunque muchos lo habían visto también. Quizás el miedo era demasiado, y preferían convencer a sus mentes de que era solo una alucinación colectiva, una manifestación del estrés acumulado de trabajar en un lugar tan oscuro como este. Entonces, ocurrió lo peor. Una paciente desapareció. Se llamaba Carla y llevaba años internada aquí. La buscaron por todas partes, revisaron cada rincón del hospital, pero era como si se la hubiera tragado la tierra. La última persona que la vio aseguró que Carla había estado obsesionada con la enfermera sin rostro, y en su última noche se la había visto caminando por los pasillos, susurrando algo que nadie pudo entender. Fue entonces cuando decidí que debía hacer algo, lo que fuera, para liberarme de esa maldición. Busqué información sobre la historia del hospital, revisé antiguos archivos que deberían haber sido destruidos hace años. Descubrí que, décadas atrás, una enfermera había muerto en circunstancias extrañas aquí mismo. Nadie habló mucho de ella, pero algunos rumores insinuaban que se había suicidado tras una serie de eventos inexplicables. Su nombre se había borrado de los registros, como si el hospital quisiera olvidarla por completo. Cada noche, sentía su presencia acercarse más.
Empecé a dormir en mi despacho, incapaz de regresar a mi propia casa, como si al salir del hospital aquella sombra pudiera seguirme y arrastrarme a su abismo. Me convencí de que si podía resistir un poco más, quizás encontraría una respuesta. Una madrugada, ya sin fuerzas, me aventuré al ala abandonada del hospital, un sector que había sido clausurado hacía años. No sé qué me empujó a ir allí, tal vez una esperanza irracional de enfrentarme a la entidad en su territorio o quizás una resignación final. Al cruzar la puerta de aquel ala, el aire se tornó denso, pesado. Avancé por un corredor lleno de sombras, con las paredes cubiertas de moho y el olor a descomposición impregnando cada rincón. Y allí, en el último cuarto, la vi de nuevo, pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, como si fueran sombras fusionadas, había figuras de otros pacientes, algunos reconocibles, otros desdibujados. Todos tenían los rostros sin expresión, como si ella se los hubiera arrebatado, y en un horrible destello de comprensión, supe que eso era lo que les esperaba a todos. Ser parte de su colección, condenados a vagar sin rostro, sin identidad, por los pasillos del hospital para siempre. Escapé de aquel lugar sin mirar atrás. Renuncié al hospital al día siguiente y abandoné la ciudad, intentando dejar atrás la oscuridad que había encontrado. Sin embargo, incluso ahora, a kilómetros de distancia, a veces siento su presencia. No he vuelto a ver su figura, pero el recuerdo de su rostro liso sigue persiguiéndome en cada reflejo, en cada sombra. Y sé que algún día, cuando esté solo en la oscuridad, la veré de nuevo, esperándome, y entonces no habrá escape. Cada noche me pregunto si soy el próximo en desaparecer, en convertirme en uno de sus rostros sin expresión, atrapado en ese hospital para siempre. Porque lo que sea que haya allí, en ese hospital psiquiátrico en Texas, no se ha ido. Y, con el tiempo, siempre encuentra una manera de regresar. Hospital psiquiátrico. Mi nombre es Cecilia, y esta es una historia que desearía poder borrar de mi mente para siempre, pero que vive conmigo, como una cicatriz profunda que me recuerda aquella noche. Durante mis prácticas en un hospital psiquiátrico en las afueras de Los Ángeles, me enfrenté a algo que nadie debería experimentar. Pero aún así, lo vi. Lo sentí. Y eso me cambió para siempre. El hospital, una estructura antigua de ladrillos rojos y ventanas polvorientas, siempre había tenido un aura pesada, como si cada pasillo albergara un secreto inconfesable. Las noches eran especialmente inquietantes. Cada vez que caminaba por los pasillos vacíos, me parecía escuchar el eco de gritos antiguos, el murmullo de voces que se negaban a desaparecer. Todo comenzó una noche, mientras terminaba de revisar los informes. Fue entonces cuando escuché el sonido de un llanto suave, casi inaudible, que provenía del patio trasero. Me acerqué a la ventana para ver si podía encontrar el origen del ruido. Apenas distinguí la silueta de una pequeña figura, sentada en el césped, con un vestido blanco que parecía de otra época. El llanto cesó de repente, y aunque me quedé un rato más observando, no vi nada más esa noche. Las semanas pasaron y el llanto se hizo una constante. Casi siempre era a la misma hora, alrededor de las 3 de la madrugada. A veces el sonido era tan desgarrador que sentía cómo se me erizaba la piel. Nadie más parecía oírlo, pero yo sabía que algo estaba ahí, llamándome, tentándome a salir y descubrir la verdad. Finalmente, una madrugada no pude resistir más. Salí al patio, envuelta en una oscuridad tan densa que apenas podía distinguir mis propios pies. Caminé hasta el lugar donde solía ver a la niña desde la ventana. Y ahí estaba, sentada en el suelo, con las rodillas recogidas contra el pecho y su rostro escondido entre sus manos. No podía ver su cara, pero el solo hecho de estar cerca de ella me llenó de un frío helado que penetró hasta mis huesos. Me atreví a dar un paso más y a llamarla, pero en ese instante, la niña levantó la cabeza y sus ojos, negros y vacíos, se encontraron con los míos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y antes de que pudiera reaccionar, su figura se desvaneció en la negrura de la noche. Retrocedí tambaleándome, con el corazón latiéndome en los oídos y un grito atrapado en la garganta.
Corrí de regreso al edificio, sintiendo que algo, o alguien, me seguía de cerca. Las noches siguientes fueron una mezcla de insomnio y terror latente. Intenté hablar con algunos de mis compañeros, buscando alguna explicación racional para lo que había visto. La mayoría se rió de mí, pero una enfermera más mayor, Rosa, se me acercó en privado y me susurró que no era la única que la había visto. Al parecer, la niña había aparecido antes a otros empleados, siempre en el mismo lugar, siempre llorando. Algunos decían que era el espíritu de una paciente que había fallecido en circunstancias misteriosas hacía décadas, aunque nadie parecía tener detalles precisos. Los días se volvieron un tormento. Cada noche esperaba el llanto con una mezcla de temor y ansias, como si en el fondo de mi ser necesitara volver a verla, entenderla, liberar el peso que sentía en el pecho. Mi vida se convirtió en un ciclo de obsesión y miedo. Apenas comía, dormía o hablaba con los demás. La imagen de aquellos ojos vacíos me perseguía a cada instante, transformándose en una pesadilla que no cesaba. Comencé a dudar de mi propia cordura. Una noche, impulsada por algo que no logro entender del todo, volví al patio. Esta vez estaba preparada, o al menos eso creía. Llevaba una linterna y un rosario que había encontrado en el bolsillo de una bata vieja del hospital. Llegué al mismo lugar y, para mi sorpresa, la niña estaba allí, pero esta vez de pie. Me miraba fijamente, con un odio inexplicable en sus ojos. Sentí como si el tiempo se congelara y solo quedáramos ella y yo, dos almas atrapadas en una especie de limbo. Con voz temblorosa, le pregunté quién era, pero ella no respondió. Solo levantó su brazo y señaló hacia el edificio. Seguí su mirada y vi una ventana en el tercer piso, la única ventana iluminada en todo el hospital. Con el corazón desbocado, entré de nuevo al edificio y subí las escaleras hasta el tercer piso. La puerta que correspondía a esa ventana estaba entreabierta y me asomé con cautela. Era una habitación pequeña y polvorienta, con una cama metálica y un viejo armario. Sentí un impulso extraño y abrí el armario, encontrando un vestido idéntico al que llevaba la niña. En ese momento, una ráfaga de aire helado llenó la habitación y sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Al salir de la habitación, sentí que algo había cambiado en el aire, como si el hospital entero me observara. Esa fue la última vez que vi a la niña, pero su presencia, su llanto y su rostro se quedaron conmigo. A veces siento que aún la escucho, que aún me llama, esperando que regrese para terminar lo que empecé aquella noche. No volví a ese hospital y nunca le conté a nadie más sobre mi experiencia. Pero a veces, en la quietud de la noche, me pregunto si alguna vez podré escapar de los ecos de sombras que me persiguen. Porque hay algo que me dice que esa niña, quien quiera que sea, aún espera que yo regrese. Y sé que, tarde o temprano, tendré que enfrentarla de nuevo. La noche del elevador. Era el año 2010 y llevaba ya 3 meses trabajando como conserje en el Hospital Psiquiátrico San Javier, un edificio que se erguía sombrío y desolado en una esquina olvidada de Guadalajara. Desde la primera vez que pisé el lugar, algo se sentía mal, como una sombra invisible que pesaba en el aire. Los pasillos eran largos, las paredes, aunque de un blanco inmaculado, parecían gritar sus propias historias de dolor y sufrimiento. A veces me gustaba pensar que todo eso era simplemente la carga mental que traían los pacientes, esos gritos y susurros que a veces lograba escuchar mientras limpiaba las salas. Sin embargo, había noches, como aquella de la que jamás me olvidaré, en las que todo se volvía más oscuro, más pesado, más real. Todo comenzó como una jornada normal. Había terminado de limpiar el pabellón de las mujeres, que siempre se sentía un poco más denso, como si las almas allí estuvieran ancladas a algún pasado oscuro. Eran cerca de las 11 de la noche cuando decidí ir al sótano, donde guardábamos los productos de limpieza. Había olvidado una escoba y, como buen trabajador, no quería dejar nada pendiente para el día siguiente. Caminé hasta el elevador, un aparato antiguo de metal chirriante que jamás me había inspirado mucha confianza. Presioné el botón y esperé, escuchando el eco de mis propios pasos en el piso de baldosas gastadas.
El elevador llegó y entré. No tenía ni idea de que ese breve trayecto al sótano se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Apenas las puertas se cerraron, el elevador comenzó a descender lentamente. De repente, se detuvo con un sacudón que casi me tiró al suelo. La luz parpadeó y luego se apagó, dejándome en una oscuridad absoluta. No había ni un rayo de luz en ese cubículo de metal. Mi corazón empezó a latir más rápido, y un sudor frío me recorrió la espalda. No era la primera vez que el elevador fallaba, pero esta vez se sentía diferente. Algo estaba mal, terriblemente mal. De repente, escuché una voz. Era suave al principio, casi un susurro, pero claramente decía mi nombre. Miguel, murmuraba, y luego se callaba. Unos segundos después, otra voz, más grave, más urgente, también pronunció mi nombre. Las voces se fueron sumando, una tras otra, cada vez más insistentes. Algunas sonaban como de personas mayores, otras como si fueran niños. Todas llamándome, todas pronunciando Miguel con una familiaridad que me puso la piel de gallina. Intenté ignorarlas, diciéndome a mí mismo que todo era mi imaginación, que el encierro y la oscuridad me estaban jugando una mala pasada. Pero las voces no se detenían. Empezaron a cambiar, a volverse más intensas, como si las personas detrás de ellas estuvieran en agonía, gritando, suplicando, riendo. Sentía que las paredes del elevador se cerraban sobre mí y el aire se volvía cada vez más denso, más pesado. La desesperación me invadió. En un momento sentí algo rozando mi hombro. Un toque helado, como si un dedo espectral se hubiera posado sobre mí. Quise moverme, pero estaba paralizado, incapaz de respirar o siquiera de pensar. Entonces las voces comenzaron a decir cosas que jamás olvidaré, secretos de los pacientes que habían estado internados en ese hospital, fragmentos de historias que no eran mías, pero que parecían estar grabadas en mi mente con una precisión espeluznante. Miguel, ¿te acuerdas de la niña del cuarto 302? Dijo una de las voces, y de inmediato supe que se refería a Alicia, una paciente que había visto varias veces y que siempre estaba dibujando cosas extrañas en las paredes. Era como si alguien estuviera implantándome recuerdos que no eran míos, pensamientos que no me pertenecían. Otro susurro habló de los pacientes perdidos, aquellos que, según los rumores entre el personal, habían desaparecido misteriosamente del hospital y cuyos casos nunca se habían resuelto. Fue entonces cuando algo comenzó a golpear la pared metálica del elevador desde el otro lado, como si alguien estuviera encerrado conmigo, en un espacio paralelo, invisible, y estuviera intentando desesperadamente salir. Me cubrí los oídos, pero el ruido no se detenía. Las voces seguían susurrando, gritando, y entre todo el caos, un pensamiento comenzó a arraigarse en mi mente: no estoy solo aquí. Cada segundo se hacía eterno, y la desesperación se mezclaba con el pavor, creando una sensación de asfixia que parecía interminable. Pasillo de... Tenía 27 años en 2001 cuando entré al turno nocturno del antiguo pabellón Santa Gertrudis, un hospital psiquiátrico olvidado a las afueras de Culiacán. No era enfermero. Yo llevaba inventarios, repartía medicación precontada, cambiaba etiquetas y anotaba faltantes en una libreta grasosa. Llegué por recomendación de una vecina, con las cuentas encima y el orgullo abajo. Me prometieron que el horario era corto, de 7 a 11, aunque a veces había que cubrir hasta la 1. Acepté sin hacer preguntas. Desde el primer día, el olor a desinfectante y amonio se me pegó a la ropa como si tuviera voluntad. El hospital tenía ventanas con protector de alambre, pasillos iluminados por lámparas que vibraban y un sótano con una puerta amarilla que decía no pase. El primer mapa que estudié no fue el de emergencia, sino el de los candados, farmacia, cuarto de sujeción, archivo clínico, botiquín de urgencias. En la farmacia había cajas con nombres que aprendí a pronunciar por necesidad: haloperidol, clonazepam, clorpromacina, piperideno. A mí me dijeron que evitara el pasillo D, no por fantasmas, sino por los pacientes que se agitaban de madrugada. El rumor de que ahí había pasado algo era un zumbido discreto que nadie admitía haber oído, pero que alteraba el paso de todos.
La primera noche que me mandaron a reponer tabletas al final del pasillo entendí por qué. Al agacharme para recoger una caja que cayó, sentí 2 dedos hundirse en la base del cráneo, como si alguien quisiera cerciorarse de que yo estuviera ahí. Me incorporé de golpe. Nada. El aire estaba inmóvil y, sin embargo, sentí un aliento húmedo en la oreja, breve, preciso. No grité. Apuré el paso, cerré el mueble, anoté la salida y me fui con la nuca ardiendo. Cuando llegué a la estación de enfermería, una compañera me preguntó por qué traía el cabello erizado. Me miré en la ventana oscura y vi, por un segundo, que detrás de mí había un bulto pálido. Volteé. ¿Vacío? Me repetí que el miedo hace trucos. Seguí trabajando. Un par de semanas después, casi a la hora de salida, los gritos de una paciente anciana cruzaron el pabellón como un metal desgarrado. Corrimos 3, 2 enfermeras y yo. La encontramos de pie, sobre la cama, con los pies hundidos en el colchón de goma, untándose con sus heces los brazos y el cuello como si se protegiera de algo. No quiero detallar el olor ni la textura, solo recuerdo que, al verla, sentí que no estaba intentando ensuciarse sino cubrirse de un material que el miedo consideraba sagrado. Murmuraba frases sin acento ni música, una especie de rezo invertido. La contuvieron con una habilidad que no había visto. Yo sostuve la bandeja con guantes y gasas y pensé, con vergüenza, que esas escenas no aparecían en los folletos de reclutamiento. Al salir, un compañero me invitó unos tacos del puesto de la carretera. Comimos en silencio un rato. Él masticaba como si contara pasos. Dijo, muy bajo, que en Santa Gertrudis se habían hecho baños que no eran terapias y que el sótano guardaba cosas que ningún papel describía. No me gustó el giro de la conversación y cambié el tema con torpeza. Dormí mal. A la mañana siguiente, mi hija de 7 años me soltó una pregunta como si dijera cualquier cosa. ¿Ese señor de la bata también va por mí cuando llegas? Le pedí que repitiera. Dijo que siempre había un señor viejo parado a mi lado, mirando hacia la casa de su tía, que cuando ella salía con su mochila ya no estaba. Yo nunca iba acompañado. Se me enfrió la espalda antes del café. No quise contaminar a nadie con mis miedos. Informé a la supervisión que quizá un paciente había salido alguna vez sin registro. Me dijeron que era imposible, que el cerco y los guardias eran suficientes. Esa noche el guardia Ruelas me siguió con discreción. Noté su sombra doblando esquinas después de mí. Fingí que no lo veía. Fui al archivo a dejar un formato y, al volver, escuché mi nombre con una voz reseca que no sonaba a nadie que conociera. Venía del tramo sin cámaras del pasillo D, donde las paredes tenían golpes en la pintura a la altura de la frente. Por acá, dijo. El cuerpo se me adelantó al juicio, caminé hacia la voz. La figura no era una figura. Era un hueco en la luz, una silueta de bata que avanzó hacia la rejilla del suelo. No puede estar aquí, alcancé a decir, más por costumbre que por valentía. La silueta giró, como si me señalara con la barbilla, y siguió hasta la puerta amarilla del sótano. La encontró abierta. Había una escalera de concreto húmeda, el aire olía a metal oxidado y a algo más antiguo, como ropa que se pudre mojada. Bajé 2 peldaños. La voz reseca, T10. No terminé de escuchar. Ruelas apareció del otro lado del pasillo y tronó los dedos, molesto, que me retirara, que el sótano estaba fuera de servicio, que no hiciera preguntas. Obedecí. Esa noche, él rondó mis trayectos con más intención de la que su contrato exigía. Al día siguiente, en el archivo, busqué sin saber exactamente qué. Encontré un estante polvoriento marcado de 12. Las carpetas eran antiguas. Toqué una al azar, Nora C., 43B, ingreso de 1984, fallecida el 12 de septiembre de ese mismo año. La foto, pegada con cinta transparente amarillenta, mostraba a una mujer con la mirada fuera de foco, como si mirara una ventana por donde nadie más veía. Cerré la carpeta, sentí que me faltaba aire y me obligué a sostenerla con firmeza. No conocía a ninguna Nora. O eso creí. Me asomé con discreción a la enfermería para preguntar por Nora sin demasiada información. La encargada, que tenía memoria de halcón, se quedó inmóvil y, sin dramatismos, dijo que ese nombre estaba vetado, que pertenecía a otra época, que no era una paciente de hoy.
Le conté que alguien me había guiado hacia el sótano y le describí las letras que había intentado pronunciar. Su cara cambió a una alarma muda. «Eso no se dice», susurró. Después, más fuerte, explicó que en Santa Gertrudis había un pabellón clausurado por orden sanitaria y que todos firmábamos una cláusula para no acceder. Yo también la había firmado. Me señaló el papel con mi firma. Me sentí ridículo. Aún así, la piel me latía en la nuca donde esos dedos invisibles me habían tocado. Las cosas se empalmaron. En mi casa empezó a oler a cloro a las 3 de la mañana, como si alguien trapeara un piso que no existe. Los cubiertos se acomodaban solos de manera que formaban una letra que preferí no interpretar. Mi hija dejó de mencionar al señor de la bata, de pronto, como si el recuerdo le hubiera sido arrancado. Yo iba al baño por miedo, no por necesidad. Me compré una lámpara de baterías y dormí con ella prendida. En el trabajo, Ruelas ya no fingía que no me seguía, lo hacía con descaro, como si me cuidara de mí mismo. Y cada vez que pasaba por la lámpara del techo lanzaba un parpadeo que coincidía con mi paso, como si el edificio respirara conmigo. La última noche que trabajé, me pidieron cubrir hasta la 1. Faltaba un carrito de medicación y había que cuadrar farmacia. Estuve solo un rato largo, acomodando blister por blister. Cuando terminé, guardé llaves, comprobé sellos y eché a andar. El pasillo estaba apagado, pero las puertas del fondo brillaban como si hubiera luz detrás. No la vi. A la altura de la rejilla sentí otra vez esos 2 dedos en la nuca, con la misma intención de certificar mi presencia. No corrí. Me quedé de pie. La respiración ajena se pegó a mi oído, un sonido de pulmón húmedo que no pertenecía a nadie vivo. Creí escuchar 3 sílabas, desarticuladas, que podían ser mi apellido o una broma cruel del edificio. Hice lo único que pude, caminé hacia seguridad para devolver el gafete. En la caseta, la pared de monitores mostraba el hospital en blanco y negro. Me vi a mí mismo cruzando el pasillo de segundos atrás y, detrás de mí, un hombre muy alto, con la bata vieja amarrada a la cintura con una cuerda. Su cara estaba fuera del cuadro, cortada por el borde de la cámara. Le pedí a Ruelas que regresara la cinta. Él negó. Dijo que las cámaras no guardaban memoria, que solo mostraban en vivo. El monitor más grande parpadeó. Por un fragmento de segundo, la cara del hombre se inclinó hacia mí en la pantalla sin ojos ni boca, como si la distancia entre el vidrio y yo fuera una mentira aprendida. Renuncié esa noche. Empaqué en 2 días y me mudé con mi madre a otro barrio. No conté nada completo. Dije que el horario me mataba, que el sueldo no alcanzaba, que otra cosa surgió. El hospital se quedó donde se quedó, con su puerta amarilla y sus candados que hablan. Cuando paso cerca, meses después, bajo la velocidad y miro sin mirar. La luz de las lámparas exteriores titila con una cadencia que reconozco en la piel, no en los ojos. He dejado de ver películas de terror, no porque sea valiente, sino porque ya no las necesito. Cuando mi hija pregunta por qué nunca regreso a Santa Gertrudis, le digo que era un trabajo temporal. Ella se ríe, como si oyera una excusa vieja. No sé qué se practicó allá ni quién firmó qué papeles. Sé lo que sentí y lo que se me pegó como olor a cloro a la ropa y al sueño. Si cuento esto ahora es porque ya tengo edad de entender que no todo lo que respira está vivo y no todo lo que murió dejó de caminar. Hay sitios que no cierran aunque clausuren puertas y cambien rótulos. El pasillo sigue allí, como una garganta que no termina de cerrarse. A veces, al peinarme, encuentro el cabello levantado en el mismo lugar. Paso los dedos, y juro que caben exactamente 2. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.